Bueno, estas charlas de Historia 20.2 son una iniciativa del profesorado de Historia, no de Historia Medieval, de Historia, del campus de Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el objetivo es trasladar en un ambiente un poquito más distendido, con una buena carga teórica, pero también pensada especialmente para alumnos de los primeros cursos de universidad, alumnos de bachillerato, trasladar pues algunos temas de interés, vinculándolos en este caso al mundo del cine, al mundo del audiovisual, no solo con el fin de hacer esa conexión más amable, sino también de reinterpretar los problemas históricos a partir de esos recursos audiovisuales. El conjunto de 3 charlas que vamos a hacer esta semana está dedicado al cine y audiovisuales, porque incluye también series de televisión y su conexión con la historia medieval. Y por supuesto no podíamos empezar el ciclo con un tema que no tocara la Tierra Media, los elfos, los enanos, los orcos, los magos, el universo de Tolkien, que va a desarrollar la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Alicia Inés Montero Málaga. Es un formato este del 20.2. ¿El por qué el 20.2? Bueno, es un formato que intenta hacer más ágil esta comunicación. 20 minutos de ponencia y luego 20 minutos de debate para no alargarlo innecesariamente. Por lo tanto, si tenéis preguntas que formular, pues hacedlas en su momento de una manera clara, concisa, rápida, y la ponente hoy, los ponentes mañana, pues que respondan también de una manera clara, concisa, rápida. Si alguien va a necesitar un certificado, que me lo pida por correo electrónico a mi dirección, joseantonio.jara@uclm.es, eh, a mi dirección de correo electrónico, indicando nombre y apellidos. Y por supuesto, pues tiene que haber asistido a la reunión, a la de hoy, a la de mañana, a la de pasado, si quiere los tres certificados, ¿eh? Pues nada, Alicia, tienes la palabra en 20 minutitos. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Lo primero, en lo que voy compartiendo mi pantalla, que espero que se vea sin problema, bueno, quería dar las gracias a José Antonio y bueno, a los organizadores de la Universidad de Castilla-La Mancha por haberme invitado hoy aquí. Por supuesto, a todos los que estáis, bueno, pues a las 4 de la tarde, ya a final de semestre, pues participando y escuchando esta conferencia que espero que sea interesante y llamativa y que nos dé lugar a mucho debate. Digo que para mí es un placer porque para mí es como un sueño, ¿no? Al final, yo he nacido a finales de los 80 y he vivido en los 90, que es el momento en el que toda esta literatura fantástica de alguna manera renace en torno pues, a juegos de rol, empiezan los videojuegos y El Señor de los Anillos es todo un referente, ¿no? Y forma parte del imaginario junto con otras cuestiones como puede ser La Princesa Prometida o incluso El Reino de los Cielos, aunque es un poco posterior del que va a hablar mañana Juan Antonio Barrio. Entonces, ha sido uno de los referentes que sin duda pues, han estado en mi mente cuando me he querido acercar a la Edad Media, ¿no? Esa Edad Media imaginada por el catedrático de Oxford, ¿no? Entonces, bueno, es difícil hablar del Señor de los Anillos o de Tolkien o de la obra de Tolkien y mucho menos en 20 minutos, porque se trata de una de las obras pues, de la literatura fantástica por excelencia. Para mí es la mejor, para otros no tanto, pero sin duda es una obra que supone un antes y supone un después. Tanto es así que, bueno, a pesar de que el propio Martin, supongo que esto me lo discutirá Víctor cuando hable de Juego de Tronos, bueno, tiene que intentar romper con esa idea, ¿no? Porque los elfos, los orcos, el imaginario que proyecta Tolkien es tan fuerte que a partir de ahí lo que vamos a encontrar casi siempre son copias, ¿no? Y poca originalidad, salvo algunos autores como Abercrombie o Martin, ¿no? Bueno, esta obra, ¿no? Esta obra que en realidad se inicia en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, pues ha tenido una enorme difusión. Ha tenido una enorme difusión pues a través de la radio, no voy a entrar aquí, en los años 50. También del cine. Lo que me parece más interesante es que hasta los 78, hasta 1978, no aparece por primera vez esta obra en el cine. Es esa que tenéis a mano izquierda, ¿no? Que es de dibujos animados,
que tuvo mucho éxito y que luego en los 80 pues dio origen a muchos juegos de rol y que la generación de los 80 pues tuviera ese referente del Señor de los Anillos en la cabeza gracias a esa obra de dibujos. Pero ha habido muchísimos proyectos que han intentado llevar al cine esta versión, el libro del Señor de los Anillos. Incluso Kubrick, para que os hagáis una idea, que supongo que os suena, intentó llevarlo a cabo con los Beatles, pero no salió entre otras cuestiones porque Tolkien estaba vivo y cada vez que se le presentaba un proyecto lo rechazaba. Su hijo Christopher ha sido bastante más flexible y bueno, gracias a ello y a otra puesta en escena, pues en el 1995, fijaros si ya tiene años, pues comenzó Peter Jackson ese proyecto del Señor de los Anillos que ha terminado culminando en esas 6 películas, 3 dedicadas al Señor de los Anillos y otras 3 dedicadas al universo del Hobbit. A partir de ahí, bueno, lo que nos encontramos en la actualidad y que quizás algunos estáis viendo más, voy a intentar no hacer spoilers, es la serie de Amazon, que es de este año, ¿no? Y bueno, hay una película que no he puesto aquí, pero que os voy a proyectar un pequeño vídeo, que es una propia película sobre el autor, sobre Tolkien, el universo en el que crea estas obras, que ahora mismo se encuentra en la plataforma de Disney, por si no la habéis visto y la queréis ver, a mí me parece fantástico. Bueno, antes de empezar a ver qué es eso de la Edad Media dentro de la Tierra Media, hay que ver un poco qué compone todo lo que llamamos o lo que quienes nos hemos dedicado un poco al universo de Tolkien llamamos el Legendarium, ¿no? Que es todos aquellos ensayos, todo aquello que compone el universo de la Tierra Media. Y como veis son bastantes obras, algunas publicadas por el propio Tolkien, otras no terminan, son incompletas, pero las ha publicado a mano de manuscritos, sobre todo su hijo Christopher. Como editorial, a mí la que más me gusta, si recurrís a algunas de las traducciones, también están en inglés, es las de Minotauro. Lo digo por si no lo habéis leído y queréis acercaros, son interesantes. Entonces, bueno, tenéis el Silmarillion. El Silmarillion empieza con los cuentos inconclusos. Los cuentos inconclusos los escribe Tolkien, ahora hablaremos de ello, durante su convalecencia tiene fiebre, ¿no? Después de su participación en la batalla del Somme, en la Primera Guerra Mundial, y empieza pues a crear todo este universo que deja incompleto, y en realidad lo primero que se publica o lo primero que ve la luz es El Señor de los Anillos, que todos conocéis y no voy a detenerme en ello. En esos cuentos inconclusos, en donde empieza el Silmarillion, bueno, pues vemos ya cómo proyecta un poco la historia de Valinor y la historia de la Tierra Media. Luego, cuando tiene tanto éxito el del Señor de los Anillos, y fijaros, hablaremos un poco de eso, porque a mí me gusta sobre todo, bueno, los comentarios que hace Tolkien sobre su propia obra, ¿no? Bueno, yo creo que él siempre pensó que no la habíamos o que no se había entendido del todo, porque para él era un conjunto que era una obra de literatura. Para él lo importante, pues la de literatura, de filología, sobre los nombres, y no tanto una historia fantástica, ¿no? Promete unos apéndices que van en esa línea, que son el Silmarillion y que, bueno, como va a decir, el peor insulto que se le puede hacer es que se parecen al Antiguo Testamento, ¿no? Después, bueno, tienen esas aventuras de Tom Bombadil, de algunos personajes que aparecen en El Señor de los Anillos. Y algunos libros que los ha publicado su hijo Christopher, pero que a mí me parecen muy interesantes si no habéis leído y que la gente no suele haber leído. El primero de los cuentos perdidos es bastante interesante, porque ahora que está de moda la serie de Amazon, bueno, pues ahí nos cuentan qué es Númenor, qué ocurre con Númenor antes de su caída, quiénes son los Istars, es decir, quiénes son esos 5 magos y cómo llegan a la Tierra Media, por lo que si habéis visto la serie de Amazon podemos saber quién es ese personaje que aparece acompañando a los pelosos, ¿no? A los antecedentes de los hobbits. Y más interesante aún es que en ese libro de los cuentos perdidos, son relatos incompletos, aparece, por ejemplo, una especie de entrevista que se hace en primera persona a Gandalf, en donde nos cuenta por qué Bilbo Bolsón. Al final, pues, se inicia todo cuando Gandalf decide poner una marca en la puerta de Bolsón cerrado para que acudan los enanos que luego van a ir a Erebor a recuperar su territorio perdido, ¿no? Y elige la puerta de Bilbo Bolsón. Pues no os lo quiero contar, pero para que lo leáis, pero en ese libro de los cuentos perdidos, Gandalf explica por qué Bilbo Bolsón, y después ahí empieza toda la historia, ¿no? En fin, un universo muy rico.
Lo que pasa es que la base de todas estas historias, para nosotros son historias fantásticas que nos atrapan, que nos atraen. La base de todo para Tolkien es el idioma. Es decir, él decía que primero es el nombre y que la historia le sigue. Todo empieza con ese en un agujero en el suelo vivía un hobbit. De hecho, él, cuando habla, por ejemplo, del Silmarillion, dice en una de sus cartas, no creo que llegue a tener el atractivo del Señor de los Anillos porque no hay hobbits en él. Sabéis que eran sus personajes favoritos. Os he puesto un enlace que no se va a ver, luego os invito a que cuando terminemos el debate o si no lo veáis, dura unos pocos minutos. Es de esa película Tolkien que me parece tan interesante, en donde habla con el profesor White, que es interesante porque es el que le introduce en el estudio de las lenguas anglosajonas, él luego termina siendo catedrático de lengua anglosajona, y tienen una conversación precisamente sobre que la base de todo es el idioma, ¿no? Primero es el nombre, luego la historia. Los nombres es lo que dan lugar a sus historias, ¿no? Primero está el árbol y luego después está la historia que se genera en torno al árbol, pero sin el árbol no habría ninguna historia, ¿no? Al final, Tolkien es un erudito, es un apasionado de la lengua. Esto difiere un poco de Martin y de Juego de Tronos, y se va a explicar. La pregunta es si esas historias son obras de inspiración medieval. Bueno, pues la respuesta es que sí, pero habrá que ver qué edad media es. Sin duda es una edad media imaginada que recurre a los textos de la propia literatura medieval, eh, aunque las interpretaciones que podamos hacer de ellas son peligrosas. Sobre El Señor de los Anillos o sobre la obra El Legendarium de Tolkien se ha dicho muchas cosas. Se ha buscado muchas fuentes de inspiración y además casi todas las ha negado el propio autor. Para entender un poco cuáles son las fuentes en las que se basa Tolkien, no solo medievales, pues hay que ver un poco quién es y su trayectoria personal. Fijaros, él nace en 1892 en Sudáfrica. Nace allí porque aunque sus padres son ingleses, pues a su padre Arthur le van a trasladar a trabajar para el Banco de África, va a vender diamantes y bueno, se mudan. Lo que pasa es que siendo Tolkien pequeño, se van a trasladar a Inglaterra, su madre, su hermano pequeño y él se trasladan en 1896, en 1895 porque Tolkien no le viene bien ese clima caluroso de Sudáfrica y el padre se queda allí y va a morir por fiebre neumática. Entonces se van a trasladar, fijaros, a Birmingham. Birmingham es un espacio clave porque de ahí saca parte de ese imaginario que luego vamos a ver en el Señor de los Anillos. Va a vivir en una zona que es Sarrow Mill y, bueno, cerca de Moseley Bog, que van a servir, de ahí se va a inspirar para crear la comarca, porque para él, lo dice en sus cartas, ese espacio en donde juega con su hermano, en donde juega a perderse, en donde es una aldea sencilla, en torno a un molino, pues le sirve para crear los hobbits, ¿no? Piensan los habitantes de ese espacio como hobbits y ese bosque cercano como el bosque cercano de la comarca. Bueno, aquí tenemos una imagen de Tolkien de pequeño, ese molino al que estoy haciendo referencia y ese bosque que está justo detrás, donde Tolkien recorría imaginando historias con su hermano. Fijaros que, aunque dice que no influye en su obra, es en ese momento, siendo pequeño, le pica una tarántula enorme, ¿no? Que, bueno, pues algunos han querido ver el reflejo de esa de la araña, ¿no? Que le da miedo. Es importante también, y os lo he puesto ahí, en 1900 la conversión al catolicismo. Ellos son baptistas y es interesante porque su madre se convierte y los bautiza a ellos en el cristianismo, en el catolicismo, y va a ser algo que marque a Tolkien a lo largo de su vida. Incluso, fijaros, una vez que se han convertido, a su madre, su familia la deja de lado, la retira todo el apoyo económico y, bueno, van a quedar prácticamente en una situación, pues, muy desfavorecida y eso la va a convertir a los ojos de Tolkien a su madre en una especie de mártir católica. No es la primera vez que Tolkien tiene que demostrar o reafirmar ese carácter católico, porque cuando poquito tiempo después, en 1904, va a fallecer su madre de diabetes, que es una enfermedad que hoy tenemos bastante controlado, pero para la época podía llegar a ser muy grave. Y quedan huérfanos. Fijaros, no es casual que uno de los protagonistas del Hobbit del Señor de los Anillos sea un huérfano, ¿no? Que es Frodo. Va a quedar bajo la tutela de un católico muy exigente, que es el padre Morgan, y les va a educar en el oratorio de Birmingham.
Va a conocer a los 16 años en ese orfanato a Edith Mary Bratt, que va a ser el gran amor de su vida, pero sin embargo, no voy a entrar en ello, no puede estar con ella. El padre Morgan le dice que tiene que demostrar ser un buen católico para poder casarse con ella y que hasta que él no cumpla 21 años no puede comunicarse con ella. Cuando al fin lo hace, ella está prometida, pero bueno, finalmente van a contraer matrimonio y será el gran amor de su vida. Es un amor imposible, ¿no? Fijaros, nos recuerda un poco a esa literatura cortesana de la Edad Media. De hecho, lo narra con estilo de romance y aparece en ese imaginario de Tolkien. Es la historia de Beren y Lúthien, que luego después era la historia de Arwen y de Aragorn. Fijaros, ese orfanato de Tolkien, donde se cría con el padre Morgan, estaba muy cercano en Birmingham a estas dos torres. Esas dos torres, que bueno, tienen que ver con el suministro de agua, dirá a Tolkien que le sirvieron para crear Otranc y Minas Morgul, ¿no? Porque las veía permanentemente. Pensaros que también hay un componente en el que Tolkien será muy crítico con la revolución industrial y con la contaminación que producían esas fábricas, siempre en medio de una niebla, y pues eso le va a servir. También se ha dicho que la torre del reloj que tenéis aquí de la Universidad de Birmingham, que tenéis en la diapositiva a la mano derecha, sería el ojo de Sauron, porque cuando después de que caiga enfermo tras la Primera Guerra Mundial, uno de los sitios donde se le lleva sería ese receptorio, lo que es hoy el rectorado de la Universidad de Birmingham. De allí se pondría la cama y desde ahí lo que vería constantemente sería esas agujas del reloj que en medio de la fiebre pues resultarían el ojo que acecha, y de ahí el ojo de Sauron, ¿no? Por lo tanto, Birmingham y este pasado en Birmingham influyen mucho en la obra de Tolkien. Fijaros dentro de ese catolicismo cómo es constante, y eso difiere también de Juego de Tronos. Y Juego de Tronos en ese sentido ha supuesto una ruptura dentro de la literatura fantástica. La obra de Tolkien se presenta, más allá de que el Silmarillion haya sido incluso comparado con el Antiguo Testamento, ¿no? Porque crea toda una mitología y crea toda una historia sobre el bien y sobre el mal. Los personajes no son grises en El Señor de los Anillos. Es verdad que pueden tener momentos de flaqueza, pero al final son héroes que luchan por el bien, frente a unos malos muy identificados. Y el protagonista, que es el bueno, nunca puede morir, siempre tiene que triunfar. Esto no ocurre así si vemos Juego de Tronos, lo sabéis. Juego de Tronos, los personajes son muy grises y es habitual que los protagonistas mueran. Fijaros, otra cuestión que influye mucho a Tolkien es lo que podemos llamar como camaradería, ¿no? Una camaradería que desarrolla en dos planos. Por un lado, estando en Birmingham, entra en el colegio King's Edward y va a fundar, junto con esos 4 personajes que tenéis arriba en círculos, el club de té y la sociedad barroviana, ¿no? Para hablar de arte, para hablar de poesía. Esto es lo que cuentan bastante bien en esa película sobre el autor, sobre Tolkien. Y bueno, sabéis que todos ellos, menos uno, mueren en la Primera Guerra Mundial, y a él se le queda esa idea de camaradería, ¿no? Con ellos va a hacer excursiones, con ellos va a hacer viajes. Pero bueno, esa idea se va a afianzar mucho en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En donde va a estar con alguno de ellos. Se ha hablado incluso, o algunos de los autores que han estudiado Tolkien nos dicen que es una camaradería parecida a la que desarrollan los oficiales con sus ayudantes dentro de la guerra, ¿no? Y que ese sería el modelo pues, de Sam, ¿no? De Sam con Frodo. Y el segundo gran grupo al que pertenece Tolkien y el que no se puede entender nada, fijaros, son los que están abajo. No sé si los reconocéis, pero bueno, entre ellos está Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, uno de los grandes amigos de Tolkien, en el que Tolkien se inspiró mucho. Incluso si os acordáis de Barbold, el Ent que andaba así tan raro, bueno, pues Tolkien llegó a decir que era por los andares de Lewis, ¿no? Ellos fundaron en Oxford, es de la época de Oxford, cuando bueno, tenían ya 30 años aproximadamente, los ingleses, esa sociedad que se reunían en el pub El Águila y el Niño, y bueno, pues ahí hablaban sobre todo de literatura y hacían todo tipo de lecturas. Fijaros, otra idea, bueno, ya aquí os he puesto, está Tolkien con su mujer, están Arwen y Aragorn, y luego fijaros, incluso Tolkien tiene esa obra sobre Beren y Lúthien. Para Tolkien, en su
dentro de su imaginario, Edith representaba esa Lucien, ¿no? Esa elfa. Lucien es una elfa que se casa con Beren, un mortal, pero que tienen un destino trágico porque les cuesta mucho llegar a ellos, ¿no? Y entonces es un poco lo que le pasó a Tolkien, ¿no? Que tenía que demostrar ese amor permanente hacia Edith, ¿no? Hasta que pudo por fin casarse con ella. Y es lo que ocurre también en el caso de Aragorn y Arwen, ¿no? Que quizás os suena más porque aparecen en El Señor de los Anillos. Fijaros, dentro de la naturaleza, con ese grupo de Oxford, hacían muchas excursiones. Sabemos que en 1911 viaja a Suiza y que eso debió de inspirarle para las montañas nubladas, para ese paso que aparece de la Compañía del Anillo en las montañas nubladas. Incluso llega a decir que él lo pasó tan mal como viene reflejado en El Señor de los Anillos. Él es un gran fanático de la naturaleza. Nos dicen sus amigos en algunas de sus cartas, entre ellos Lewis, que debía ser un auténtico coñazo ir con él de excursión, porque se paraba cada 5 minutos para comentar las plantas, para comentar todo lo que se encontraba y que era muy difícil avanzar la marcha con él y por eso no le invitaban todas las veces que salían a pasear. Pero, bueno, por lo visto, él deja bastante claro en esos paseos su enorme desprecio hacia la industrialización y cómo la naturaleza en algún momento se tenía que rebelar para combatir esa industrialización. Está claro que eso se ve, o ese es el reflejo que se ve en el asunto de los Ents, en El Señor de los Anillos. También parece claro, aunque él no va a negar, la batalla bueno, su participación en la Primera Guerra Mundial. Sabemos que en el 16 está en el Somme. Es una ciénaga, os he puesto imágenes de esa batalla del Somme. Y parece claro que Tolkien, a lo largo del Señor de los Anillos y de ese Legendarium, habla mucho de los horrores de la guerra, ¿no? Y critica mucho los horrores de la guerra. Eso es algo que también va a hacer Martin, ¿no? Eso sería también una referencia que vamos a ver. Por supuesto, también la Segunda Guerra Mundial. Se ha dicho en muchas ocasiones que la sombra, ese regreso de Sauron, sería o estaría vinculado con Hitler y con el nazismo. Incluso su propio hijo Christopher va a participar en la RAF, combatirá, ¿no? Del lado de la aviación inglesa. Nos va a presentar además, fijaros, esos horrores de la guerra. Sin embargo, bueno, parece que Tolkien niega estas influencias de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial en su obra. Incluso llega a decir en una entrevista que él empieza a escribirlo en el 36, o sea, antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Aunque se han querido ver bastantes paralelismos, por ejemplo, con el tema del nazismo, ¿no? Ese pueblo elfo, de alguna manera, bueno, como una estirpe superior que, bueno, no sería muy amable con un pueblo que sería el pueblo de los enanos, que habría perdido su tierra, que no tiene tierra, que tiene que buscarla, que además son codiciosos y son ávaros, ¿no? Las similitudes aquí entre el pueblo alemán y el pueblo judío se han querido ver, algo que por supuesto Tolkien negará. Por cierto, siempre nos imaginamos a los elfos rubios y con los ojos azules porque Peter Jackson nos los presentó así, pero hay que decir que en ninguna parte del Legendarium se nos describe exactamente así a los elfos y no sabemos bien cómo serían, ¿no? O sea, su apariencia bella, pero nada de ojos azules y pelo rubio. Decía que hay que tener cuidado con las interpretaciones porque Tolkien negó todas las que se pudieron hacer de su obra. Ya voy acabando. Simplemente mencionar algunas cosas de la Edad Media, me estoy comiendo el tiempo, voy por 20 minutos. Un autor decía que no podía permanecer desafecto a su experiencia, ¿no? Él llegó a decir al final que en el fondo, de alguna manera, su experiencia tenía que haberle servido dentro de su escritura. ¿La Tierra Media es una tierra medieval? Sí. ¿En qué lo vemos? Muy brevemente, para concluir, fijaros, él se inspira en algunos poemas y obras medievales que incluso va a llegar a editar y a comentar. El fundamental es Beowulf, ¿no? Es un poema de un héroe escandinavo en el siglo XII, que se escribe entre el siglo VII y el siglo XI, perdonar, en el que el héroe se enfrenta a un monstruo, que es una especie de dragón, que claramente es el dragón que aparece en el Hobbit, que es Smaug. En este relato, además, fijaros, aparece la primera vez orcos, aparecen los Ents, aparecen los elfos, y Tolkien lo va a trasladar a su imaginario, este poema medieval. Me interesa también deciros, sobre todo, que incluso
incluso Legolas, cuando describe Rohan o el Salón de Trono de Rohan, lo que va a hacer es copiar directamente, se copia en El Señor de los Anillos, una traducción de ese poema medieval, de ese Beowulf. Ese pueblo de Rohan es un pueblo anglosajón, él era profesor de lengua anglosajona, y Éomer o el resto de los caballeros de Rohan toman su nombre de esos poemas anglosajones. También influyen los Edda, que son en el siglo XII 13 son unas narraciones, son narraciones que tienen que ver con la mitología nórdica. De aquí va a sacar el nombre de los enanos que acompañan a Thorin a Erebor. Por supuesto, el cantar de los Nibelungos, mucho más la adaptación que hace Wagner de esa saga nórdica, ¿no? Ese pueblo, esos enanos oscuros que se dedican a la extracción de los minerales, que tienen un tesoro perdido, que tienen un rey con un anillo malvado que duda cabe que ha influido en su obra. Otras cuestiones son también, por ejemplo, el círculo artúrico. Tolkien reescribe, como ya digo, esas obras, habla de la caída de Arturo y, por supuesto, también Sir Gawain, ¿no? Sir Gawain, que acepta el desafío de ese caballero verde para que en un año y un día no recibiese ese golpe de retorno y que van a influir. También se ha dicho que Gandalf podría ser una mezcla de personaje entre Merlín, pero sobre todo Odín. Esa mitología nórdica influye mucho en Tolkien, y él nos dice, por ejemplo, en el 46, que cuando piensa en Gandalf piensa en un vagabundo odínico. En ese sentido, no sé si recordáis, y ya con esto termino, que cuando cae el puente de Khazad-dûm en Moria, ¿no?, que se enfrenta Gandalf al Balrog, se ha interpretado como la caída, si pensáis en Asgard, cuando se destruye ese puente interestelar, ¿no?, que es el Bifrost, y luego, como los dioses de Asgard en realidad se parecen mucho a los Valar, ¿no? Una última cuestión que nos remite al universo medieval es ese vasallaje que vamos a ver, ¿no? La escena más característica de prestación del vasallaje, ¿no?, es cuando Aragorn va a hacer que un ejército de muertos cumpla su promesa de vasallaje para poder terminar el servicio. Y ya simplemente para terminar, como estamos cerca de las Navidades, os quiero recomendar que leáis esta magnífica obra de Tolkien, que es un cuento sobre Papá Noel con la letra de Tolkien e ilustraciones hechas por el propio autor. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa en el debate.